mi tema, que la verdad que me encanta y me gusta mucho hablar sobre este tema. La biblioteca escolar, espacio donde anidan palabras, voces, memorias, también, por supuesto, muchos sueños. Y partir desde cuando nosotros decimos una biblioteca y que es una biblioteca y supuestamente todas nuestras teorías y todo lo que hemos estudiado en la facultad, que Isabel lo sabe muy bien porque ha transitado también esos mismos estudios en la Facultad de Humanidades, que es una biblioteca, y nosotros podemos empezar diciendo que es una colección ordenada de recursos materiales o inmateriales, con un mediador que facilita a un lector o a un usuario que necesita una determinada información, una determinada lectura. Eso es lo que podemos decir como general, ¿no? Una biblioteca. Cuando nosotros definimos, por ejemplo, en el caso de una biblioteca pedagógica como es la Rosarito Vera Peñalosa, estamos diciendo que es una biblioteca cabecera del sistema educativo, en este caso cabecera del sistema educativo municipal. Por eso siempre le agregamos el término, el concepto, de qué se trata esa biblioteca, ¿no? Cuando nosotros decimos, por lo tanto, biblioteca, la semana pasada estuvo la directora de la Biblioteca Nacional de Maestras y Maestros, quiere decir que tiene a su cargo todo el sistema educativo de la Nación, y en nuestro caso la Biblioteca Provincial de Maestros de la provincia es todo el sistema educativo de la provincia. Si decimos biblioteca escolar, ¿a qué nos referimos, no? Es decir, es la biblioteca que está dentro de una escuela. Por lo tanto, esa biblioteca tiene una gran responsabilidad, porque no es un espacio más, sino que es el espacio privilegiado de la información, del conocimiento, de los bienes culturales y, por supuesto, de la promoción a la lectura, porque ahí es donde anidan las lecturas. Ahí es donde se encuentran estas voces, ahí es donde se encuentran los diferentes pensamientos. ¿Por qué apelamos a una biblioteca escolar? Y a mí me gusta mucho, hay toda Latinoamérica y todo un movimiento acerca de la impronta de establecer las bibliotecas escolares, ¿no? De revalorizarlas, de ponerlas en valor, de lo necesaria que es la biblioteca escolar, porque es el primer contacto de los estudiantes con una gran variedad de textos que pueden estar en diferentes soportes, pero la importancia es que no tengan uno solo, sino que puedan decidir, elegir, seleccionar, evaluar y decir si sirve o no sirve, si lo quieren leer o no lo quieren leer. Eso es un espacio de biblioteca. En el manifiesto de biblioteca escolar, que habla de un cimiento y de un nido, de las bibliotecas a la calle de Medellín, nos dicen que, por ejemplo, decir biblioteca escolar es decir mar de las palabras, fuego de las palabras, aire, tierra de las palabras. Hablar de biblioteca es enunciar montañas, apelar a los bosques, necesitar cuevas, cerros, montes, ríos, recurrir al inmenso océano, a los misterios del universo todo. Porque la palabra que se cimienta desde la biblioteca escolar siembra su raíz profunda en la imaginación inagotable, en la vida misma, en la humana condición. Porque decir biblioteca escolar es decir una casa dentro de otra casa. Por lo tanto, construir bibliotecas es erigir un hogar, una patria, es hablar de derechos, de ciudadanía y sobre todo hablar de dignidad. Esto es mucho más largo el manifiesto, se lo podemos pasar después, pero es sumamente interesante y te convido, Isabel, a que armemos nuestro propio, con las escuelas municipales y con algunas escuelas de la provincia también, a que podamos hacer nuestro propio manifiesto de biblioteca escolar. Bueno, ¿por qué hablamos de una institución dentro de otra institución? Porque la biblioteca es eso, ¿no? Una institución, es decir, es un espacio, es un lugar que tiene que tener un privilegio. Hablan del corazón, que la biblioteca escolar es el corazón de la escuela. Y a veces uno cuando piensa en diferentes situaciones, uno dice, bueno, podemos armar el Club de los Corazones Rotos, ¿no? ¿Cómo nos rearmamos y cómo como docentes y bibliotecarios
le damos la impronta, porque muchas veces hablamos de grandes sistemas educativos, Finlandia, Suecia, grandes resultados. Y realmente cuando se tiene claro por las autoridades, en el caso del doctor Ferreira lo tiene muy claro, ustedes tienen esa suerte, de cómo incide la biblioteca escolar en el desarrollo académico de los alumnos. Y cuando me refiero a eso, no solo me refiero al desarrollo, a lo cuantitativo, ¿no? Sí, a lo cualitativo, a la calidad educativa, cuando nosotros podemos desarrollar en cada una de nuestras escuelas esa biblioteca escolar, esa biblioteca que es el privilegio de la lectura, porque ahí transitan todas las lecturas, ahí transitan todas las voces, ahí hay lectores, o hay más bien autores que buscan a sus lectores, porque cuando nosotros brindamos, y nosotros somos los mediadores, los docentes, los bibliotecarios somos esos mediadores, que damos la posibilidad y brindamos ese encuentro donde ese escritor se encuentra con ese lector y se produce la magia, donde ese lector puede apropiarse de palabras, y cuando se apropia de palabras, en este caso nuestros niños, ¿no? Porque son bibliotecas escolares que ustedes tienen desde el nivel inicial, el nivel primario, cuando se apropia de palabras puede definirse primero a sí mismo, definir su entorno, a quien lo rodea, pero también define estas situaciones de vulnerabilidad, es decir, adquiere palabras para poder definir diferentes situaciones. Por lo tanto, según también en algunos párrafos que uno puede sacar de una gran autora como Michelle Petit, que es socióloga e investigadora acerca de lo que es la biblioteca escolar, y la biblioteca en general en la comunidad, porque nosotros pues vamos a hablar de cómo hacemos la apertura a una comunidad. La escuela de la biblioteca puede convertirse en algo más que un espacio y constituirse en un escenario, donde la palabra circula libre y diversa, en la voz de los textos y sus autores, en la voz de los lectores que comparten múltiples lecturas, sus impresiones y construcciones de sentido, porque eso es la lectura, ¿no? Construir sentidos. En la voz del mediador, sumamente importante, el mediador, el bibliotecario, el docente, esa persona que brinda esa posibilidad, esa lectura. Y en un lector que enriquece el repertorio y está abierto a la escucha. Desde esta convicción se confirma la necesidad de incorporar plenamente las bibliotecas a la gestión institucional de las escuelas y de conformarlas no solo como una sala de recursos, de materiales, es decir, yo pongo ahí nada más que los materiales, sino primordialmente como un espacio donde se disfrutan lectura, se construyen aprendizajes y se participa en acciones de extensión cultural. Porque leer le brinda a los estudiantes la posibilidad de ser partícipes de la sociedad del conocimiento. Implica un modo de intervención en la cultura letrada y abre caminos a la apropiación de la palabra. Bueno, yo prefiero por ahí que no ser tan larga en la disertación, Isabel y Alicia, pero prefiero por ahí más la intervención después de preguntas. Por lo tanto, yo medio que me fui a lo que es cómo elaborar un proyecto de la biblioteca escolar y por qué necesitamos que esa biblioteca escolar sea un espacio. ¿Cómo habilitamos un espacio en nuestra escuela? ¿Cómo la empezamos a mirar? Seguramente la gente que está escuchando está pensando en lo que es su escuela, ¿no? Cuando, recién decía, ¿no? Cuando las autoridades entienden cómo influye la biblioteca escolar en el resultado académico, también me refiero a todas las autoridades, sobre todo a la autoridad de la escuela, a la autoridad, a la directora, director de un centro educativo o de una escuela, un jardincito también, ¿no? Yo escuchaba en la película que ustedes hicieron, que es una belleza, que lo hizo Julieta Dielti y Pablo Cabral, que es realmente emocionante esa película, con experiencias en biblioteca escolar, que es la película Los Palos, y me sigue emocionando mucho la directora, no recuerdo el apellido, pero me parece que era Paula. Me impresionaron todas las personas que hablaron, los niños, pero realmente la directora cuando habla en ese momento que ella descubre la biblioteca, pero recién a los 30 años, y con la emoción que ella plantea de por qué genera bibliotecas escolares en la escuela, ¿no? Por la necesidad
de que puedan interactuar los niños con diferentes tipos de materiales, porque en realidad en la casa no hay nada. Entonces, cuando nosotros hablamos de una biblioteca, estamos hablando de un derecho que tienen nuestros niños y nuestros jóvenes. Y siempre repito esto, ¿no? Y un derecho no es lo que alguien me tiene que dar, sino un derecho es lo que nadie me puede quitar. Ese derecho a tener la biblioteca escolar lo tienen todos nuestros niños en todas nuestras instituciones educativas. ¿Cómo lo hacemos y cómo lo tenemos en base a una realidad que se da mucho? En Latinoamérica se da bastante, ¿no? Eso lo planteamos en muchos simposios, en muchas charlas que nosotros tenemos. Entonces, nuestros niños y jóvenes tienen el derecho a acceder a esa biblioteca escolar. ¿Cómo la incorporamos en nuestra institución educativa? ¿Cómo elaboramos un proyecto? Y no estamos hablando de un proyecto de biblioteca escolar, porque la biblioteca escolar no es un proyecto, es una institución. ¿Cómo elaboramos proyectos que atraviesen la biblioteca escolar? ¿Cómo lo armamos en base a ese diagnóstico de lo que tenemos y de lo que no tenemos? Y cómo nos posicionamos, sobre todo, en lo que tenemos, porque si ustedes están escuchando esta disertación, quiere decir que ya por lo menos tienen ganas de, ya están ustedes, ¿no? Ustedes con ganas de decir, a ver, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo tener nuevas ideas, nuevas sugerencias? Porque estas son sugerencias, seguramente siempre aprendemos todos de todos. ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver, podemos, primero, si hay algunos que está en una escuela y tiene el bibliotecólogo y tiene el espacio de biblioteca, bueno, ya tiene como casi un 100% del resultado ganado, ¿no? ¿Cómo debe trabajar ese bibliotecólogo? Y ese bibliotecólogo debe trabajar sí o sí con los docentes, porque el bibliotecólogo es un docente más dentro de la escuela, sí o sí con todos, y tiene que hacer una apertura de su biblioteca escolar a la escuela. Integrarse al proyecto educativo, al PEI, al PSI, elaborar proyectos pero en forma conjunta con los docentes, cómo trabajar con cada una de las aulas, no solo facilitando el mapa y el material, sino cómo transformar esa biblioteca, que hay numerosas experiencias de docentes, cómo transformar en ese espacio donde los chicos quieran estar y donde los docentes puedan desarrollar numerosas actividades, no solo actividades de vamos a leer el cuento, y yo saben que adoro la literatura y adoro la ficción, porque posibilita superar innumerables situaciones. La lectura nos brinda infinidad de palabras, pero en realidad también apelo a que en la biblioteca escolar tratemos diferentes temas, porque a veces los llevamos a la biblioteca escolar para que nos lean un cuento y después los llevamos al aula y le damos una fotocopia. Entonces eso a nosotros tenemos que saber que es el lugar de aprendizaje. Es un lugar donde nosotros llevamos a nuestros niños y pueden seleccionar diferentes materiales y podemos decirles, si es de literatura, que ellos seleccionen, elijan, y con eso lo estamos poniendo en una situación de que puedan decidir y que puedan decir por qué están eligiendo determinado libro. Pero también cuando los llevamos, qué sé yo, como un tema, como las células, el cuerpo humano, es decir, dónde podemos encontrar material sobre el cuerpo humano, o dónde podemos encontrar sobre las células. Es decir, ellos van a saber, o sea, tienen que poder decidir que no lo van a encontrar en un libro de literatura, y por qué no lo están encontrando en ese libro, y dónde lo podemos encontrar. ¿Cómo vamos a armar esta biblioteca escolar? Si tenemos el bibliotecólogo, bueno, es el especialista, ¿no? Él va a saber, pero si en el caso que nosotros no tenemos el bibliotecólogo y tenemos docentes, tenemos un directivo que decimos, bueno, queremos armar la biblioteca. Primero ustedes tienen, obviamente, en el sistema educativo municipal, Isabel Peña y todo su equipo de la biblioteca pedagógica, que los puede asesorar y orientar o acompañar, ¿no? en esta tarea, pero a su vez decir, bueno, vamos a elegir en nuestra institución educativa un espacio. Este espacio no es cualquier espacio, no es un rinconcito, sino que es
el espacio donde tengo que armar, tengo que poner mesitas, tiene que ser un lugar que invite a pasar, que invite a quedarme, porque es ese el espacio, ¿no? Vamos a poner estantes y vamos a trabajar con nuestros alumnos, por ejemplo. Y ahí podemos hacer un gran proyecto que nos debe llevar un tiempo. Vamos a desordenar un poco la escuela, y sí, vamos a desordenarla un poco. Los estantes, por ejemplo, lo pueden hacer los alumnos de sexto grado, ¿no? Si nosotros estamos en primaria, entonces ahí lo llevamos a los chicos, cómo haríamos los estantes, qué medida, por ejemplo, tiene un libro, entonces yo tengo que medir, qué distancia tiene que haber entre los estantes de esos anaqueles donde van a ir determinados libros, nos pueden ayudar los papás. Tengo que tener mesitas en el centro, porque esta no es el aula, y el aula hace rato que dejó de ser esa aula donde está un alumno detrás del otro, porque desde que estudiamos era trabajemos en grupo, trabajemos en semicírculo. En la biblioteca me brinda justamente la posibilidad de tener mesitas en el centro, de trabajar en equipo, dónde lo vamos a sacar, y bueno, vemos qué es lo que vamos teniendo y a quién le pedimos colaboración. Pidan, escriban, manden notas, pidan qué están necesitando para que podamos armar una verdadera biblioteca escolar, y les aseguro que van a tener respuesta, porque va a haber muchas manos, que, sobre todo de la Secretaría, ¿no? Secretaría de Educación, porque cuando nosotros armamos, las autoridades saben lo que están haciendo, sino que necesitamos que también desde adentro de la escuela salga también esa necesidad de poder armar, que tengamos libros, que podamos, por ejemplo, nosotros con los primeros grados, podemos armar, qué sé yo, la literatura infantil, porque entonces llevamos y le ponemos a los chicos un montón de libros. Ojo, le mezclamos literatura infantil y también le ponemos algunas revistas, le ponemos algunas enciclopedias, les decimos dónde los vamos a colocar a ese material, es decir, lo vamos a colocar en qué estante, le vamos a decir acá van los cuentos, tal vez todavía no están alfabetizados en forma convencional, pero sí los chicos, y desde muy chiquitito pueden definir ese cuento, porque los niños muy chiquitos dicen, léeme este cuento, y ellos saben cuándo es un cuento o cuándo es literatura. Entonces, ¿podemos armarlo con ellos? Sí, lo podemos armar con los más pequeños, es decir, que los más pequeños se encarguen de los cuentitos o de la literatura. Después podemos armar con los demás, qué es eso, tercer grado, decir, bueno, vamos a armar los manuales que van en otro sector, armar los manuales, los de primero, los de segundo, los de tercero, es decir, vamos armando la biblioteca. Recuerden que cuando yo definía biblioteca escolar, uno habla de una organización. ¿Por qué decimos? Porque en el desorden no podemos encontrar nada. La biblioteca tiene que estar ordenada para que los chicos vayan a desordenarla, para que los chicos puedan interactuar con esos libros, para que después los puedan sacar. Pero sí, nosotros sabemos que tiene que haber una organización que nos permite trabajar de la mejor manera, ¿no? Cuando nosotros hablamos también de cómo lo vamos, esa es la parte de cómo orientamos los libros. Obviamente ustedes también tienen ya veo que tienen muchas escuelas que están trabajando con los robots, me encantó, yo hice el curso de robot. Podemos trabajar con los robots ahí adentro de la biblioteca, podemos darle indicaciones al robot que vaya, qué sé yo, que vaya buscando diferentes títulos de libros, y entonces, pero primero le tenemos que decir dónde escribimos y dónde va, cuáles son las órdenes que tiene que cumplir, porque el robot tiene que cumplir órdenes. Entonces también podemos armar frases que sacamos de diferentes libros, y utilizamos el robot dentro de la biblioteca, que es como el espacio, porque no solamente es el espacio de aprendizaje. El robot, podemos tener una computadora donde carguemos los datos de los libros, eso la profesora Isabel perfectamente, pero claro, sí, tenemos que tener tecnología, sí, uno habla de biblioteca escolar como centro de recursos de aprendizaje, como las grandes bibliotecas, por supuesto que nosotros tenemos. Cuando estamos ordenando los libros que son de arriba hacia abajo, y de izquierda a derecha, porque es en el sentido que nosotros leemos, así se ordenan los libros. Eso sí, la literatura para los más pequeños, todo lo que es el material para los más pequeños tiene que ser a la altura donde ellos alcancen.
Si nosotros hablamos de centro de recursos, obviamente que es importante que tengamos tecnología, pero no tiene que ser solamente tecnología, porque cuando la tecnología está atravesada en la biblioteca escolar, nosotros tratamos de recuperar la sensibilidad, ¿no? La parte humana, porque en realidad nosotros cuando no les brindamos tecnología o no les damos una computadora para que los chicos puedan interactuar, estamos diciendo no los estamos incluyendo, obvio, se los tenemos que dar, los tenemos que incluir en algo que la sociedad está necesitando, pero siempre recordando que hay una parte necesaria y humana donde nosotros podemos trabajarla para buscar una determinada información, para ver dónde vamos a encontrar ese libro. Bienvenidos los centros de recursos de aprendizaje con la mayor cantidad de recursos, pero no nos quedemos solamente en el recurso, porque son solamente herramientas. O sea, necesitamos recuperar la parte sensitiva, la parte sensible, la parte cuando uno está enseñando, el amor es fundamental. O sea, la emoción que yo tengo por ir a ese lugar, seguramente se la voy a transmitir a mis alumnos, ¿no? Es decir, hoy vamos a la biblioteca, ¿no? Es la biblioteca, es ese espacio donde se emocionan, y los chicos seguramente se van a emocionar, y a ellos les encanta, a ellos les gusta poder estar en esos espacios, les encanta. ¿Cómo vamos? Esto como más o menos ir armando la biblioteca, y ojo que recién la estamos armando, Después tenemos que saber para qué estamos haciendo todo esto. Eso en el caso que tengamos, o sea, lo ideal es que tengamos el espacio, lo ideal que tengamos el espacio, que tengamos el bibliotecólogo o el bibliotecario, que tenga la formación. Lo ideal en una escuela, y bueno, si no tenemos ya vamos a ser los docentes, porque somos mediadores, por naturaleza somos mediadores, ¿no? Todos nosotros, o sea, originalmente soy maestra de escuela primaria, o sea, hemos sido ese mediador que ha dado ese libro, esa posibilidad, esa herramienta, que les puedo asegurar que yo, que ahora doy clase en la universidad, cuando hacemos un trabajo sobre nuestro trayecto lector, la mayoría de mis estudiantes universitarios hablan de una escuela primaria y de un docente que les brindó algún libro de cuentos u otra lectura, que no fue el manual. Y no es que esté siempre en contra del manual, sino el manual es necesario, sí es necesario. Es importante, y no sé si es tan importante que sea la edición 2022, pero sí es el manual no puede ser lo único que esté digitando o decidiendo acerca del contenido que yo voy a dar en clase como docente. Entonces, cuando yo lo llevo a un tema a la biblioteca, yo puedo encontrar y puedo observar a mis alumnos cómo recuperan ellos información. Seguramente que si hago preguntas sobre determinados temas, las respuestas no van a ser las mismas porque no salieron de la misma fuente. Cómo trabajamos en equipo, cómo se puede poner con varios soportes, cómo debatimos, que es lo que pedimos cuando son más grandes y decimos, ay, pero los chicos no saben buscar. Pero a veces no le hemos hemos dicho de la página 5 a la 10 del manual y de la 10 a la 15. O sea, no es que todos, yo sé que los docentes en general, porque yo soy docente, también sé cómo nos rompemos el alma haciendo y preparando nuestras clases y haciendo un montón, pero muchas veces sucede, y en muchas instituciones educativas sucede, que un manual es el que está decidiendo el contenido que yo voy a enseñar durante todo el año escolar, ¿no? Y entonces este manual está pensado en base, obviamente, a los diseños curriculares, pero está pensado en un editorial, no está pensado en mi grupo de niños o mi grupo de jóvenes. Esto es lo que nosotros podemos ir haciendo. Después, otra situación que ya es bastante grave, que a veces lo hablamos también, ¿no? Es cuando ya no tenemos nada de nada, ya no tenemos un espacio, no podemos correr a nadie, porque a veces para armar las bibliotecas escolares en las escuelas decimos, bueno, este espacio que lo tiene tal, lo tendríamos que sacar porque esto es privilegiado para mis chicos. Bueno, a veces hay escuelas que no tienen, entonces será el momento de hacer notas y pedir un espacio más
para la biblioteca escolar y cómo la podemos armar. Y si estamos en primaria, la podemos armar, tal vez, y esto lo hemos hecho, o sea, les digo algo que como experiencia en zonas sumamente vulnerables hemos hecho esto, porque no sabíamos dónde armar la biblioteca y la armamos en un aula de, sobre todo uno trata de que el aula sea de los últimos grados, ¿no? De sexto grado, decir, bueno, en esta aula vamos a armar la biblioteca escolar. Nos ponemos todos de acuerdo, esto es un trabajo en equipo, ¿no? Somos todos los docentes que estamos trabajando en esto y ahí armamos nuestra biblioteca, pero ¿qué hacemos con nuestros alumnos de sexto grado? O sea, la escuela va a entrar en movimiento, o sea, vamos a tomar diferentes clases en nuestra biblioteca y estos alumnos se van a ir moviendo. Entonces no tenemos esto de, esto es solamente mío, la biblioteca es de todos. Justamente es el único espacio, aparte obviamente que tenemos el patio, tenemos diferentes lugares, pero es el espacio de aprendizaje donde es de todos. Ahí está cada uno de la impronta de cada uno de los docentes, de cada uno de nuestros alumnos. Podemos decorarlo, ponemos cortinas, ponemos fotos de nuestros alumnos. Ese lugar es el lugar de todos. Por lo tanto, y les aseguro que hasta los niños más terribles cuidan mucho ese espacio, porque saben del valor que tiene, saben que es, y cuando lo llevan a ese lugar, ahí es donde ellos pueden disfrutar verdaderamente, no porque no disfruten en el aula, pero en realidad están en contacto con diferentes materiales, tienen mapas, tienen láminas, llamémosles arte, porque nosotros cuando hablamos de lectura hablamos de interpretación, ¿no? Porque eso es la lectura, la verdadera lectura es interpretar, interpretamos textos, pero también interpretamos el arte, entonces a veces no tienen acceso a llegar a numerosas, qué sé yo, muestras de arte, a veces ni nosotros tenemos mucho acceso, o sea, o por diferentes razones. Entonces, ¿cómo hacemos para que el arte también entre a esa biblioteca? Si nosotros tenemos el profesor de música, puede dar música en la biblioteca, puede llevar instrumentos musicales, puede hacer con sus alumnos, yo también lo he visto, ¿no? Que hacen con botellitas y con cosas diferentes, instrumentos, o sea, todas las asignaturas pueden ser dadas en la biblioteca escolar, salvo, bueno, educación física, salvo que sea un día de lluvia y puedan trabajar en la biblioteca. Pero que nosotros, tiene que ser planificado nuestro ingreso a esa biblioteca. No es que lo llevo ahí porque no sé qué hacer con los chicos, lo llevo ahí porque ese es el lugar de aprendizaje, ese es el lugar donde van a adquirir desde otro lugar. Lo saco del aula, que es donde estamos uno detrás de otro, y lo llevo a ese espacio donde vamos a ver diferentes temas. Podemos ver también una película, podemos trabajar con la compu, todo lo que se nos ocurra. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, estos son los tres casos, ¿no? Tenemos el bibliotecario tenemos el espacio, que es genial, es lo mejor que nos puede pasar, y a lo que apelamos, ¿no? Y a lo que vamos haciendo ruido. Y las escuelas también hacen ruido y empiezan a hacer ruido de lo que se va necesitando. Tenemos el espacio, no tenemos el bibliotecólogo o el bibliotecario, pero nosotros somos mediadores, nosotros podemos trabajar con nuestros estudiantes porque somos todo el tiempo, estamos mediando. Y el resto, ya en el último de los casos, que ya no tenemos dónde armar la biblioteca, la armamos en un aula, donde la escuela empieza a circular. Y si los directivos, que en realidad esa es la autoridad de la escuela en ese momento, porque son los que deciden, y sigo recordando a esta directora, ¿no? La emoción que yo le ponía. Si nosotros tenemos directoras, todas las que escuché en esa película, todas, la verdad que es muy, muy interesante. Pero si nosotros tuviéramos muchas directoras como Paula, Isabel, si no es Paula, por favor decime, porque yo por ahí la voy nombrando. Si nosotros tuviéramos muchas directoras como ella, que saben y comprenden la importancia de brindar lecturas a nuestros niños y disparidad de lecturas, porque no tienen otra cosa, porque a veces si no se los damos, si esto lo dejamos librado
al mercado, que la lectura lo ofrezca otro, ¿no? El Estado se corre, pero, y decimos, bueno, en realidad siempre van a acceder los que tienen. Y nosotros tenemos que llegar a todos los que hemos estudiado para maestros y todos los que hemos estudiado para bibliotecólogos, nosotros sabemos que tenemos que llegar sobre todo al que no tiene, al que no va a acceder a esa posibilidad de que si tal vez no se la damos a nosotros, no se la da a nadie en la vida. Es lo fundamental. La biblioteca, por eso a veces apelamos a la biblioteca escolar, no ese pequeño, ¿podemos hacer un rincón de lectura? Sí, podemos hacer un rincón de lectura, pero no reemplaza a la biblioteca escolar. El rincón de lectura lo podemos tomar, qué sé yo, para un determinado evento, que esto ya es cuando hacemos nuestro gran proyecto de donde transita la biblioteca escolar. Por ejemplo, nosotros ahora estamos en mayo. Había un tema que una de las efemérides que me gusta mucho, el 25 de mayo. Entonces nosotros podemos elaborar un 25 de mayo que atraviese la biblioteca, sí, por supuesto. Podemos trabajar todos los grados, sí, que por lo general todos trabajamos por el 25 de mayo, pero trabajamos en nuestra aula, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacemos un proyecto general para el 25 de mayo? También tenemos el 15 de junio, que es el Día del Libro, sino para el 20 de junio. Decimos, bueno, vamos a hacer un proyecto donde todos trabajemos y podemos atravesar esa biblioteca escolar desde primer grado a sexto. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué sé yo? Con primer grado podemos trabajar con los pregones, ¿no? Si hay algo que a nuestros niños les encanta, los pregones, los vendedores ambulantes, podemos llevar láminas, los llevamos a la biblioteca, hacemos estos pregones y estos cantos, ensayamos para el acto del 25 de mayo, y también, porque en realidad estas fechas son históricas y que son de alegría, son de algarabía, pero también les tenemos que preguntar, y les aseguro que para que puedan, o sea, para que nuestros niños decirle, bueno, son los vendedores ambulantes del 25 de mayo, pero hoy existen vendedores ambulantes. Entonces podemos traer también, ¿no?, la imagen de los vendedores ambulantes del 1810, pero también tenemos las imágenes hoy, ¿no?, de los vendedores ambulantes. Siempre a los más pequeñitos, sobre todo para los profes de historia, saben mucho más que yo en ese tema, pero los tenemos que traer, contextualizar a la realidad, ¿no? Hacer estos cantos, hacer estos ensayos, escribirlos, entonces, porque lo ponemos en la situación de lectura, lo ponemos en una situación de oralidad, que es sumamente importante la oralidad, pero si no tienen palabras, la verdad que la oralidad hace agua. Y la escritura, como puedan, donde los podemos dibujar, donde podemos ponerlos como decorando esa biblioteca escolar. ¿Qué podemos hacer en segundo? Bueno, el segundo, son diferentes temas, ¿no? Qué sé yo, en segundo, vamos a hacer tal vez alguna obra de títeres, y lo pueden hacer los chicos, ¿no? Pero les puede llevar un poco más de tiempo, porque tenemos que ver títeres primero, pero también podemos que ellos también escriban canciones, pregones. Con el profe de música vamos a hacer, ¿no?, los bailes del 25 de mayo. También podemos con tercero, con cuarto, cómo vamos a decorar la escuela para el 25 de mayo, pero todo lo vamos haciendo desde la biblioteca. Entonces en la biblioteca, por ejemplo, si tenemos que hacer escarapela, guirnalda celeste y blanca, en la biblioteca vamos a buscar dónde encontrar textos instructivos, porque hacer una biblioteca, hacer una escarapela o hacer las guirnaldas es un texto inductivo, no es un texto informativo, argumentativo, ¿no? Me da las pautas, qué es lo que necesito, cómo lo voy a desarrollar. Entonces ya tenemos otro grado que para este 25 de mayo va a ser otra cosa, y así vamos avanzando, ¿no?, en el contenido. Y entonces podemos llegar con todo un hilo conductor a nuestro festejo del 25 de mayo. ¿Y por qué lo estamos festejando? ¿Por qué se conmemora? ¿Por qué significa ser libre, ¿no? Para nosotros, ser libre, ser soberano, cortar cadenas,
Si nosotros cada una de estas clases, en este proyecto en conjunto, atravesó la biblioteca escolar, podemos decir que le dimos vida a esa biblioteca, le dimos vida a diferentes textos. Podemos mostrar también lo que pasó en esa biblioteca, porque la idea también, justamente la biblioteca, están los bienes culturales, justamente la biblioteca escolar tiene apertura a la comunidad. Por lo tanto, en esa biblioteca nosotros podemos, aparte de trabajar los diferentes contenidos, podemos mostrar, podemos salir, podemos, qué sé yo, para hacer ferias de libro, para, como se hacen las grandes ferias de libro, pero podemos tal vez a fin de año decir, todo ese trabajo en forma coordinada, los diferentes grados fueron atravesando esa biblioteca. Entonces nosotros pudimos leer muchos textos, los chicos vieron que dicen, ¿no? Como en el documental. No recuerdo el nombre del niño que es tan divino que decía cómic. Pero poder mostrar en esa feria para los padres y para toda la comunidad, sacar mesitas, porque ahí sí la biblioteca puede salir, sacar mesitas y decir, esto lo elaboraron nuestros niños, esto escribieron, podemos hacer un libro que se hace para toda la escuela, podemos, donde cada uno puede ir escribiendo algo, ¿no? Cuando son los propios, ellos son los propios autores, cómo se van haciendo estos textos. Entonces, estos son diferentes proyectos que atraviesan la biblioteca escolar. No le pongan proyecto de biblioteca escolar, porque la biblioteca escolar ya existe. La biblioteca escolar es una institución dentro de otra institución mayor que es la escuela. Y aunque la escuela la han atacado y le siguen atacando y vuelven, ¿no? Los ataques y los docentes nos sostenemos, es la institución por excelencia de la sociedad, sigue siendo, y nuestro sistema educativo, más allá de todas las quejas, desde la ley 1420, un sistema gratuito, obligatorio y laico, nos permite que nosotros hayamos podido estudiar, y ya en la ley 1420 se establecía la creación de las escuelas con las bibliotecas, ¿no? Sí o sí, ya se establecía que no se concebía una biblioteca, una escuela sin una biblioteca. No sé, los diferentes proyectos cada vez más, podemos ser mucho más creativos y podemos visitar otras bibliotecas, y si quieren también pueden visitar la biblioteca del maestro, porque ahora ya después de la pandemia que no podíamos recibir, ahora estamos muy contentos que ya podemos recibir a grupos de escuela, le pueden avisar a Isabel, o sea, podemos hacer diferentes para que puedan interactuar con la biblioteca mayor también, que es una de las bibliotecas más importantes del país, porque es la primera que existió. Entonces podemos hacer diferentes visitas a bibliotecas para después poder armar pero la idea es que lo armemos con los niños, porque cuando es eso, no es que yo lo armé con mi idea, sino y respetar también las ideas que ellos van teniendo, para que podamos, que sea el espacio de pertenencia de toda la escuela. No es de un grado, no es de un aseño, no es la biblioteca que yo tengo en mi armario y que los chicos a veces abro, pero yo me voy, me llevo la llave, cierro, porque bueno, si no me llevo la llave, obviamente que voy a perder todo el material. La biblioteca no, la biblioteca está abierta, la biblioteca es de todos. Cuando se cerró la escuela, se cerró también la biblioteca, pero en realidad es ese espacio que me está todo el tiempo invitando a soñar, a imaginar, a crear, a estudiar la historia, ¿no? Por eso hablamos de memorias, porque recuerden que muchos de nosotros tuvimos bibliotecas cerradas en nuestras escuelas, y eran lugares prohibidos que no podíamos ingresar, a pesar de que por ahí las veíamos en esos grandes armarios, pero nosotros no podíamos ingresar, no podíamos llevarnos ni un libro, no podíamos llevarnos libros a las escuelas, y también en la película, la nena que dice, yo me puedo llevar el libro a mi casa, y también lo lee mi mamá y lo lee mi papá. Para personas que no tienen acceso, y que son muchos de nuestros estudiantes, es sumamente importante que ese niño tenga esa responsabilidad de llevarse ese libro que le prestó
la seño de la biblioteca y que pudo decidir y elegir él mismo, es una herramienta poderosísima. Y si nosotros, o sea, si hay algo que en nuestra vida, si nosotros cada vez tenemos más lectura y se lo brindamos a nuestros alumnos, o sea, la lectura es parte de lo que nosotros somos, ¿no? Cada uno ya adultos que están escuchando acá, la lectura es eso, es lo que nosotros somos, también somos lo que hemos leído. Y nos pueden quitar muchísimas cosas, pero en realidad nadie nos puede quitar lo que nosotros ya somos, lo que la lectura nos dio, porque eso es parte nuestro. Para eso no tienen que quitar la vida directamente. Creo, no sé cuánto tiempo, porque yo hablo, y si Isabel no me hace alguna ceñita, viste, yo, muy bien Isabel, porque por ahí yo no voy mirando mucho los horarios. Entonces, yo quería como, aparte decirle que realmente he visto que han estado creando bibliotecas. El otro día veía una de la biblioteca escolar, y realmente porque me sigo en la página de la Secretaría de Educación, y me emociona mucho cuando veo la sonrisa de las directoras, ¿no? Que están como mostrando, y les aseguro que bueno, las autoridades también se ponen muy felices cuando se construyen bibliotecas. Entonces, creo que para cierre, si me dejan un ratito. Para Guillermo Castán, ¿no? La biblioteca escolar es un espacio de posibilidad para combatir la desigualdad, el fracaso escolar y la exclusión, tan ligados al origen sociocultural del estudiante. Y a mí me impactó mucho un texto que leí de Liliana Bodoc, es muy cortito, entonces, porque específicamente habla más del docente, ¿no? Pero adentro de una escuela somos todos docentes y bibliotecarios. Entonces, para Liliana Bodoc, que habla de nuestra tarea cotidiana, de nuestra tarea diaria como docente, entonces, trabajar sobre el crecimiento, sobre el hombre en crecimiento, es una tarea de la más alta responsabilidad, inmersos en las grandes dificultades sociales, tratando con el niño y muchas veces su hambre, con el joven y su desaliento, enfrentados a la tarea de defender el conocimiento frente a un modelo mundial imperante que en la práctica lo desautoriza y lo menoscaba. Los maestros, y por supuesto, esto lo agrego yo, los maestros bibliotecarios, debemos traer de regreso la honra de ser contra la soberbia de poseer. Debemos traer de regreso la reflexión y la duda contra la abulia y la irreflexión. Los sueños apasionados contra quimeras hollywoodenses, a la luz de la diversidad contra los reflectores de las pasarelas. Debemos preparar a nuestros niños y jóvenes para la pelea del pensamiento, porque la opción es la pelea o la esclavitud. Debemos crear bibliotecas escolares. Muchas gracias.